noticia de estos días es que 136 países acordaron juntarse para básicamente formar un cartel y se podría decir esparcir la tiranía, es decir, 136 países liderados por Estados Unidos se juntaron, crearon un cartel y van a imponer un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales. Esta es la noticia que aparece aquí en la BBC y se puede leer. 136 países van a forzar a las empresas, especialmente las multinacionales, a pagar como mínimo un impuesto corporativo del 15%, y hay muchos países que inicialmente se negaban a esta propuesta porque han visto cómo bajos impuestos han impulsado sus economías, entre ellos Irlanda. Irlanda por mucho tiempo se opuso a esta medida, no estuvo de acuerdo, no quería unirse a estos otros países que querían gravar más fuertemente a las empresas, pero seguramente por toda la presión, de pronto con miedo de que estos países tomaran medidas, por ejemplo impusieran barreras comerciales o aranceles, terminaron cediendo y terminaron aceptando el impuesto a las corporaciones que tenía Irlanda antes de unirse a estos otros países era de más o menos un 10-12%, pero ahora con esta medida, al suscribirse a este acuerdo, el impuesto en Irlanda subió a un 15%, y muchos otros países con bajos impuestos que también se unieron a este acuerdo van a comenzar a gravar aún más a sus corporaciones. Y lo más triste de toda esta noticia es que es precisamente Estados Unidos, el país con el que asociamos la palabra libertad, quien está detrás de toda esta propuesta, quien está presionando a los demás países a que se suscriban a este acuerdo. Y es muy irónico porque básicamente Estados Unidos pasó de liderar a los países a un mundo más libre a convertirse en la actualidad en el país que los está liderando hacia un mundo menos libre. Estados Unidos pasó a ser un ejemplo de gobierno limitado, libertad, bajos impuestos o incluso en ocasiones nada de impuestos. Recordemos que Estados Unidos por más de 100 años no tenía un impuesto sobre la renta. También era un ejemplo de derechos individuales, de protección de propiedad privada, pero en la actualidad se está convirtiendo en un país, en un gobierno que favorece altos impuestos, máximas regulaciones, estricta vigilancia a sus ciudadanos y a las empresas y altas barreras comerciales. Recordemos toda la guerra comercial de Donald Trump con China. Entonces es muy irónico cómo Estados Unidos ha cambiado a lo largo de los tiempos. Es una lástima. Estados Unidos solía ser el país más libre del mundo y ya está haciendo todo lo posible para que los países que le habían arrebatado este título a Estados Unidos, como Irlanda, como Australia, como Suiza, está trabajando para que estos países dejen de ser tan libres, básicamente para que no compitan con Estados Unidos, porque las empresas y las personas están tratando de migrar a esos países más libres, están abandonando países como Estados Unidos, que están en una tendencia negativa, y están yendo hacia estos países con bajos impuestos, bajas regulaciones y un ambiente empresarial más amigable. Porque recordemos, durante el siglo XX fue la Unión Soviética la encargada de promover el estatismo y la tiranía en todo el mundo. Fue básicamente la encargada de promover las ideas del colectivismo, pero ahora Estados Unidos, con esta propuesta, al parecer está dejando claro que quiere ser el país que lidere al mundo hacia el camino oscuro del colectivismo en cualquiera de sus formas, fascismo, socialismo, comunismo, como quieran llamarlo. Y este es un camino del que pensamos nos habíamos librado con la caída del muro de Berlín, cuando colapsó la Unión Soviética, pero ahora Estados Unidos está nuevamente llevándonos hacia este camino con propuestas como esta, básicamente intimidando a muchos países para que se suscriban a este acuerdo, porque después de todo, una buena forma de saber qué tan libre eres realmente es haciéndote una pregunta muy básica: ¿cuánto conservas de lo que ganas? Después de todo, recordemos esta fórmula que siempre se cumple: a mayores impuestos, menores libertades. Si tienes un impuesto del 100% sobre la renta, no eres libre, eres básicamente un esclavo. Y así oscila la libertad. Puedes tener tanta libertad
entre más puedas conservar de lo que ganas. Por eso es que el comunismo, el socialismo es la esclavitud absoluta, porque no puedes conservar absolutamente nada de lo que ganas, todo es del Estado. Eres un esclavo más del Estado, el partido político que controla el Estado. Porque además recordemos que durante el feudalismo lo que hacía que los siervos fueran considerados esclavos era el hecho de que tenían que pagar un 25% de su trabajo al señor feudal. Pero piensen en esto, únicamente un 25%, es decir, compárenlo con los impuestos que pagamos en la actualidad. Es decir, los siervos en la antigüedad no sabían lo afortunados que eran, no sabían que en el siglo XXI las personas envidiarían únicamente tener que pagar ese 25% de impuestos. Hoy en día, una vez se suman todas las deducciones sobre la nómina y todos los impuestos, incluyendo impuestos como los aranceles y el IVA, que son impuestos claramente pagados por los consumidores cada vez que hacen una compra. Una vez se suman todos estos impuestos, las personas básicamente están pagando en muchos casos hasta un 50% de impuestos sobre sus ingresos al gobierno. Esto es básicamente esclavitud. Si la mitad de todo tu trabajo se lo tienes que ceder al gobierno, eres básicamente un esclavo, porque después de todo, ¿qué es la esclavitud? La esclavitud es cuando alguien más tiene derecho a los frutos de tu trabajo. Bueno, con esta definición, no ese es el concepto que está detrás del impuesto sobre la renta, ya sea el impuesto sobre la renta a las personas o a las corporaciones. Por supuesto que sí, esa es toda la idea detrás de ese impuesto. Lo que dice ese impuesto es que nuestros ingresos, nuestro trabajo no nos pertenece, sino que le pertenece al Estado, y que el Estado puede decidir qué porcentaje podemos conservar y qué porcentaje tenemos que enviarle al Estado. Pero es básicamente la nacionalización de los ingresos, ese impuesto, es aceptar que nuestro trabajo no nos pertenece. Y en la actualidad el gobierno nos considera inferiores a los siervos, porque a diferencia de los siervos durante el feudalismo, las tasas de impuestos hoy en día son muy superiores a las tasas que cobraba el señor feudal a sus siervos. Y por supuesto no solo tenemos impuestos sobre la renta, sino que en la actualidad tenemos IVA, aranceles, impuestos sobre la herencia, en ocasiones impuestos sobre las mascotas, impuestos a las corporaciones, impuestos sobre nuestras propiedades, impuestos sobre los vehículos, impuestos sobre las carreteras, que en ocasiones toman la forma de peajes. Es decir, tenemos todo tipo de impuestos que en la antigüedad el siervo durante el feudalismo no tenía. Así que de cierta manera eran más libres los siervos de lo que somos nosotros en la actualidad. Y nuevamente lo más triste de toda esta noticia es que es Estados Unidos quien está detrás de todo esto. Es decir, los padres fundadores si estuvieran vivos estarían muy decepcionados, seguramente deben estar revolcándose en su tumba. Después de todo, el impuesto sobre la renta fue inconstitucional en Estados Unidos por más de 100 años. No fue sino hasta 1913, cuando también se aprobó el Acta de la Reserva Federal, que el impuesto sobre la renta se convirtió en ley en Estados Unidos. Es decir, los padres fundadores no se imaginaron, no querían que el gobierno federal tuviera el poder de gravar el ingreso de las personas, porque los padres fundadores se imaginaban al menos Estados Unidos, como un país en donde las personas son soberanas, las personas son dueñas de sí mismas, y el gobierno es mínimamente un sirviente, no al revés. Hoy en día el gobierno es el amo y las personas son básicamente sirvientes de ese gobierno todopoderoso. Pero los padres fundadores no se imaginaron una América constituida de esa manera. Por eso el impuesto sobre la renta nunca fue algo propuesto por los padres fundadores, era inconstitucional. Por eso es que en 1913 fue el primer impuesto sobre la renta en Estados Unidos, bueno, ignorando el breve periodo de la Guerra Civil, donde Abraham Lincoln impuso el primer impuesto sobre la renta. Pero sí, básicamente por más de 100 años no existía el impuesto sobre la renta en Estados Unidos, porque va en contra de la misma Revolución Americana, que se supone que es una revolución libertaria, en contra de las tiranías de la corona británica. Y hablando de la Revolución Americana un poco, si se estudia la historia de las colonias estadounidenses,
uno se da cuenta que es una historia básicamente de personas autosuficientes que se alzaban en armas cada cierto tiempo para oponerse a los impuestos de la corona. Es decir, los impuestos que inspiraron la revolución estadounidense eran minúsculos si se comparan con los impuestos que pagan los estadounidenses. En la actualidad, de hecho, si me apuran, el rey Jorge parece un tipo muy razonable y sensible si se le compara con el gobierno federal de Estados Unidos de los últimos años. Es decir, los fundadores no se imaginaron un país en donde las personas renunciaran a su propiedad y a sus libertades pagando al gobierno un impuesto sobre la renta, porque eso es básicamente lo que pasa. Es decir, cuando una persona paga un impuesto sobre la renta, básicamente está renunciando a todos sus derechos, está renunciando a su privacidad, está renunciando a su trabajo, porque cuando pagas un impuesto sobre la renta, básicamente le tienes que confesar toda tu vida al gobierno, y toda esa información el gobierno puede usarla en tu contra en una corte. Es decir, si cometes un error honesto, puedes ir a la cárcel o puedes ser fuertemente multado. Por lo tanto, un impuesto sobre la renta en Estados Unidos va en contra de todo lo que significa ser estadounidense. Y eso es lo que hace que esta noticia de que 136 países se hayan unido para imponer un impuesto mínimo global sea tan triste, porque quien está detrás de esta propuesta es justamente Estados Unidos, el país que más ha luchado en contra de la tiranía y en contra de los impuestos. Es decir, en sus inicios el gobierno de Estados Unidos únicamente podía usar pequeños aranceles o pequeños impuestos al consumo para financiar sus pequeños gastos. El gobierno federal debía ser muy pequeño, tenía, como James Madison dijo, unos poderes definidos y enumerados. No podía hacer más que esos poderes, no podía simplemente expandir sus programas, expandir sus gastos e involucrarse en cada aspecto de la vida de las personas. No, era un gobierno limitado por los poderes que le daba la Constitución. Pero hoy en día es todo lo contrario, el gobierno gasta todo lo que quiere, se endeuda todo lo que quiere, causa inflación toda la que quiera usando la Reserva Federal. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan triste. Y no solo eso, sino que está obligando a otros países a seguir sus mismos pasos. Y lo más irónico de todo esto es que los estadounidenses eran mucho más libres cuando eran una colonia de Inglaterra y no podían votar que ahora que son una nación independiente y pueden votar. Es decir, las tasas de impuestos pagadas en esa época versus las tasas de impuestos pagadas en la actualidad confirman esto que estoy diciendo. Las personas conservaban mucho más de lo que ganaban antes de lo que conservan ahora. Imagínate que vivieras hoy en día en California o en Estados Unidos o en Nueva York, perdón. Prácticamente pagas 50-60% de tus ingresos al gobierno y no puedes ser libre solo porque puedes votar. Es decir, poder votar no significa nada si no puedes conservar los frutos de tu trabajo. Es como decir que un esclavo es libre porque se le permite hacer cualquier cosa, incluso votar, excepto conservar los frutos de su trabajo. Eso no tiene sentido. Pero bueno, hablemos un poco más sobre el impuesto corporativo que los 136 países acabaron de fijar de forma arbitraria en un 15%. Antes que nada, lo primero que hay que entender es que el impuesto justo a las corporaciones debería ser del 0%. Es decir, piénsalo por un momento. Una corporación realmente es una abstracción. Una corporación no existe en realidad. Lo que sí existen son accionistas que se asocian para ganar dinero. También existen empleados que aceptan trabajar para dichos accionistas, para esa corporación. Y también existen clientes que compran los productos que dicha corporación produce. Por lo tanto, una corporación realmente no paga impuestos porque una corporación no existe. Es una abstracción, es una entidad legal que facilita hacer negocios. Por lo tanto, son los accionistas quienes sufren las consecuencias cuando pagan impuestos, o los empleados cuando pierden sus empleos debido a impuestos más altos, o los clientes cuando pagan precios más altos debido a un aumento en los impuestos, o una combinación de los grupos anteriores. Estas son las personas que realmente pierden y realmente sufren este impuesto corporativo. No son las corporaciones, porque nuevamente las corporaciones no existen, son una abstracción. Y otra cosa es que cuando se habla de los accionistas de las corporaciones, muchos piensan en multimillonarios sentados en sus mansiones recolectando cheques por dividendos. Pero por supuesto,
esto es falso, este no siempre es el caso. Ese porcentaje de accionistas es un 1%. La gran mayoría de los accionistas de una empresa son personas trabajadoras que son accionistas de diferentes negocios debido a que invierten en fondos de pensión, y esos fondos de pensión a la vez invierten en estos negocios. Así que al aumentar los impuestos corporativos, lo que estamos haciendo es perjudicando principalmente a los pequeños inversores, quienes por supuesto tienen muy poca educación financiera y tienen muy poco dinero para pagar en abogados o en contadores que les ayuden a reducir sus impuestos. Por lo tanto, los pequeños inversores, los pequeños accionistas que son dueños de muchas corporaciones, tienen muy pocas formas de defenderse de los altos impuestos corporativos. Por lo tanto, si vamos a cometer el error, bueno, no solo el error, sino la injusticia de cobrar un impuesto sobre la renta, ¿por qué aplicar este perverso impuesto a las corporaciones en lugar de aplicarlo únicamente a los accionistas? Eso al menos tendría un poco más de sentido, porque piensa, por ejemplo, en lo que está pasando en la actualidad. En muchos casos tenemos una situación donde hay una doble tributación, es decir, las empresas pagan impuestos sobre sus ganancias, lo que se conoce como el impuesto corporativo, y luego una vez esas ganancias son repartidas a los accionistas en forma de dividendos, los accionistas pagan impuestos sobre sus dividendos, lo que se conoce pues como el impuesto sobre la renta que cada accionista paga personalmente. Pero el problema es que se trata del mismo dinero. Este mismo dinero está siendo grabado dos veces, está siendo grabado primero a nivel corporativo y luego a nivel personal. Es decir, ¿realmente te parece justo que el mismo grupo de personas pague dos veces impuestos sobre el mismo dinero? Por supuesto que no, no existe nada de justo con el impuesto corporativo. Es más, toda esta guerra en contra de las corporaciones es increíblemente injusta. Después de todo, las corporaciones son aquellas que más benefician a la sociedad. Las corporaciones o las empresas, como prefiera llamarlas, contratan personas, crean productos y servicios, innovan, toman riesgos y crean riqueza, pero todos los miembros de la sociedad atacan a las corporaciones, las llaman malvadas y quieren cobrarles más impuestos sin saber realmente que las corporaciones como tal no existen, son una abstracción, lo que existen son accionistas, empleados y clientes, pero están siendo atacadas por políticos, por intelectuales, por profesores universitarios. Es decir, al parecer las personas no saben cómo es una sociedad que no tiene corporaciones, es decir, nunca han estudiado ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Corea del Norte, ni a la antigua Unión Soviética, ni tampoco a la China. Además, estos eran utopías socialistas, entre comillas, que no tenían corporaciones. El sistema socialista comunista acabó con las corporaciones. Y la verdad es que las corporaciones, al menos aquellas corporaciones que operan en el libre mercado y no reciben ningún tipo de ayuda del gobierno, esas son las corporaciones de las que estoy hablando. No me estoy refiriendo a las corporaciones que reciben subsidios o ayudas del gobierno. Por supuesto, esas empresas hacen daño a la sociedad, ¿cierto? Las empresas que reciben ayudas del Estado no son a las empresas a las que me estoy refiriendo. A las que me estoy refiriendo es a las corporaciones de mercado, las que operan voluntariamente a través del libre mercado, y estas corporaciones son las responsables de que la persona promedio en la actualidad viva mejor que los reyes de hace 400 años. La persona común vive mucho mejor que los reyes de hace 400 años gracias al libre mercado, gracias a que hay corporaciones, gracias a que hay propiedad privada, gracias a que hay Estado de Derecho, y todo este sistema le permite a las personas juntarse, crear una corporación, tomar riesgos e innovar. Pero bueno, volviendo a la noticia del impuesto mínimo global, el problema con todo esto, que muchos al parecer todavía no han comprendido, es que el impuesto mínimo global del 15% que fue aceptado hace poco será temporal. Ahora que Estados Unidos convenció al mundo de aceptar este concepto y de suscribirse a este acuerdo, va a comenzar a trabajar para subir esta tasa. Seguramente en un futuro va a decir, no, pero esperen, un 15% es muy bajo, subamos esa tasa de impuestos a un 18%, después a un 20%, después va a empezar a presionar por un 25%, y así. Lo importante es que Estados Unidos ya logró el primer paso, ya logró que este concepto se aprobara, y ya logró que todos estos países se suscribieran a este acuerdo. Y luego lo más seguro es que Estados Unidos va a empezar a decir, bueno, pero ¿por qué
vamos a limitarnos a fijar únicamente un impuesto corporativo. Fijemos también un IVA mínimo global y un impuesto sobre la renta personal mínimo global. Es decir, Estados Unidos va a comenzar a presionar a todos estos países para que acepten toda esta agenda demócrata, toda esta agenda progresista de más impuestos, más regulaciones y más vigilancia a los ciudadanos, porque cuando se trata de meter sus manos en los bolsillos de las personas, nadie es tan creativo como el gobierno, y eso es lo que mucha gente no está hablando en la actualidad. No se trata solo de un 15%, no se trata solo del impuesto corporativo. Esto va a terminar afectando no a las corporaciones y a los accionistas, sino a la clase media, a las personas con menos recursos, porque van a empezar a probar otro tipo de impuestos, impuestos sobre la renta personal e impuestos al consumo. Y bueno, ya para terminar este video, quiero que te imagines por un momento el siguiente escenario. Este es otro punto que nadie en los medios parece notar. Nadie ha hablado de esto en los medios, pero quiero hablar de esto aquí porque es muy importante. Imagínate por un momento este escenario. Imagina que te dijera que un montón de corporaciones privadas van a conspirar entre sí para fijar los precios y van a establecer un precio mínimo para sus productos o servicios, y no van a bajar ese precio por nada del mundo. Ahora, imagínate que esto sucediera. Obviamente todos estarían en contra de esto, ¿cierto? Ya puedo imaginarme el enojo de los medios, de los intelectuales universitarios, de los sindicatos y de los grupos progresistas y marxistas. Ya puedo imaginarme todos atacando el capitalismo, todos atacando a estas malvadas corporaciones. Ya puedo imaginarme todo esto. Y de hecho, el gobierno efectivamente iría tras estas empresas y les diría que están violando las leyes antimonopolio, porque casi todos los gobiernos, especialmente el gobierno de Estados Unidos, tiene leyes en contra de los carteles. Prácticamente todos los gobiernos le prohíben a las empresas formar carteles que se reúnan para fijar precios mínimos. Las empresas no pueden eliminar la competencia conspirando entre sí, a pesar obviamente de que no hay evidencia sólida de que esto alguna vez haya ocurrido en la práctica por un periodo considerable de tiempo. Por lo general, los carteles y los monopolios son creados por el gobierno. En el libre mercado es muy difícil, es casi imposible crear carteles o monopolios. Es decir, si piensas en la actualidad sobre un cartel o un monopolio, tienes que pensar en empresas públicas. Por ejemplo, el Banco Central es un monopolio. El sector bancario en ciertas medidas es un cartel. Es casi imposible crear un banco en la actualidad. Es un sector muy regulado. La competencia está restringida porque el gobierno le otorgó al sector bancario ciertos privilegios especiales. Lo mismo con las empresas de servicios públicos. Prácticamente son empresas gubernamentales, son monopolios. Tú no puedes simplemente crear una empresa de servicios públicos que le compita a la empresa de servicios públicos del gobierno. Entonces casi todos los monopolios y carteles que existen o que han existido han sido creados por el gobierno. Pero bueno, volviendo al tema, el gobierno dice que la competencia es muy importante, por lo tanto le permite a las empresas crear carteles o crear monopolios. El gobierno dice que las empresas compitiendo entre sí es algo fundamental para la economía, algo muy importante para el consumidor, para proteger el bolsillo del consumidor, y por último algo muy importante para la sociedad en su conjunto, ¿cierto? Pero eso es exactamente lo que estos 136 países están haciendo al establecer este nuevo impuesto mínimo corporativo. Estos 136 países están conspirando entre sí, básicamente están formando un cartel gigantesco y están diciendo que este va a ser el precio mínimo para los impuestos corporativos, este 15% del que habla aquí la BBC. Básicamente están haciendo todo lo que le prohíben a las empresas hacer. Antes de este acuerdo, antes de que se firmara hace unos días este acuerdo, todos los gobiernos competían entre sí, y la forma en que competían entre sí era usando tasas de impuestos atractivas para atraer capital extranjero y multinacionales. Esta competencia era buena, ya que favorecía no solo a las empresas locales, sino a los ciudadanos, a la persona promedio, ya que esta competencia mantenía los impuestos bajos, los mantenía en niveles competitivos. Si un gobierno simplemente subía los impuestos de un 30 o 60%, las empresas y las personas se iban a otro país con impuestos más bajos y el gobierno recibía menos ingresos por impuestos. Así que toda esta competencia entre países, entre impuestos, los llamados paraísos fiscales, son muy benéficos para las personas.
Pero con esta nueva propuesta los gobiernos básicamente están diciendo que no quieren competencia, que quieren cobrar impuestos altos y que no quieren que las empresas tengan escapatoria alguna. Si alguien tan siquiera intentara hacer esto en el sector privado, sería acusado, perseguido, enjuiciado, multado y seguramente encarcelado. La sociedad lo etiquetaría como alguien malvado, como alguien egoísta y peligroso. Pero aquí tenemos a estos 136 gobiernos codiciosos con ganas de tomar el dinero de otras personas, haciendo exactamente lo mismo que les prohíben a las empresas hacer. Y todos, según este artículo de la BBC, todos dicen que es una excelente idea. Más adelante en este artículo varios, entre comillas, expertos dicen por qué esto es una buena idea, porque van a haber ganadores, porque va a crear un sistema más justo y todo esto, pero esto solo demuestra la hipocresía que existe en la izquierda. La izquierda está demostrando su hipocresía al favorecer los carteles y los monopolios en el gobierno, pero al oponerse a ellos en el sector privado. Pero ya para terminar este video, la conclusión es que estos 136 países que se juntaron para crear un impuesto mínimo global deben ser vistos por lo que son: un cartel de gobiernos que están institucionalizando a nivel global su negocio de pandillaje y robo legalizado. Y es poco lo que las personas a partir de ahora, lo que las personas y las corporaciones van a poder hacer para proteger su dinero que ganaron a través de su trabajo, porque todos estos gobiernos tienen el monopolio exclusivo sobre la fuerza, la coerción y la invasión de los derechos de propiedad. Esperemos que no se unan a este acuerdo más países en el futuro. Esperemos que este acuerdo logre romperse en un futuro. Tal vez alguno de estos países como Irlanda logre darse cuenta del terrible acuerdo al que se suscribió, logre salirse de este acuerdo y vuelva a ser competitivo con tasas de impuestos más bajos. Esperemos que todo esto pase, porque para los que les preocupan los temas como la libertad y los derechos de propiedad, esto es una terrible noticia, y peor aún que sea Estados Unidos, el país que supuestamente debería estar protegiendo la libertad, quien esté detrás de toda esta propuesta.